Hace más de un mes que se presentó el Samsung Galaxy S24 y de hecho no iba a hacer este vídeo, pero algunos me habéis pedido que lo compare con el Pixel 8 Pro y dije, vale, es tarde, quizás no tiene muchas visitas porque ha salido hace mes y medio, casi cuando se publique serán 2 meses después, pero no pasa nada. Hemos esperado algunas actualizaciones, igual que en su momento esperamos con el Pixel 8 Pro para hacer las comparativas con los dispositivos, y ahora que hemos esperado a que el S24 Ultra se actualizara, toca hablar del S24 Ultra y del Pixel 8 Pro. Este año hay menos diferencia de precio, el Pixel ha mejorado mucho, el Samsung ha dado un paso menor que dio el Pixel. Recuerdo la comparativa del año pasado y recuerdo muy clara la respuesta. En esta aún no lo tengo claro. Ahora vamos. Lo primero, comentar que tenemos el Samsung Galaxy S24 Ultra por 1.479 euros de 256 GB. Y por otro lado tenemos el Pixel 8 Pro, 1.100 euros de 128 GB. Si igualamos gigas a 256, los precios se igualan en torno a unos 200 euros de diferencia entre los dos dispositivos. Y ojo, porque el S24 Ultra está teniendo bastantes ofertas en la tienda de Samsung, donde te puedes comprar la versión de 512 a un precio muy similar al de 256. Hubo al principio también ofertas con el de 256, pero ahora mismo, los últimos días que lo he mirado, no están. Igual vuelven, y sí que es cierto que es más habitual encontrar ofertas o packs con el S24 Ultra que con el Pixel 8 Pro, donde Google se lo reserva sobre todo para el Pixel 8. Dicho todo esto, vamos a empezar con los dispositivos. Y ya veis, dos dispositivos bastante grandes, aunque en este caso es un poquito más grande el S24 Ultra, sobre todo en el ancho, que es quizás uno de los sitios donde más se nota. En el alto, en este caso, como uno es plano y el otro tiene los cantos curvos, el Pixel 8 Pro es más grande. A nivel de peso son los dos muy parecidos, son dos dispositivos grandes, son dos dispositivos para personas a los que le gusten los modelos grandes. Además, son muy parecidos en muchas cosas. Es cierto que tenemos titanio y acero, y es cierto que tenemos diferentes en los módulos de cámara, pero tenemos vidrio en la zona trasera, tenemos dos dispositivos grandes, tenemos más o menos las mismas sensaciones en la mano. Si tuviera que escoger uno de los dos, es cierto que el color azul del Pixel me parece súper bonito, es creo que de los teléfonos que más me gustan del mercado, pero por otro lado creo que ese acabado mate de los laterales y algunas cosas de la trasera del Samsung Galaxy S24 Ultra me gustan un poquito más. Poco puedo decir y poco puedo aportar en una batalla en la cual tú tendrás que escoger si quieres un dispositivo que cuando está apagado es más un rectángulo, o si quieres más esta forma que tiene el Pixel 8 Pro con las esquinas un poquito más redondeadas. Quizás por comodidad el Pixel 8 Pro está antes, pero también es cierto que cuando lo tienes en la mano, yo tengo que reconocer que me da más seguridad los cantos rectos y las traseras y los cantos mate del S24 Ultra respecto a que no me caiga, que lo que me puede dar, por ejemplo, el Pixel 8 Pro. Bueno, pequeños detalles, y ahí cada uno tendrá que escoger cuál de los dos le gusta. Otra de las grandes diferencias en el diseño está en el módulo de cámara. Un gran módulo de cámara cómodo para apoyar en la mesa y también cómodo para que no te caiga el Pixel 8 Pro, y unos módulos individuales que ocupan menos y que llaman menos la atención y que están menos expuestos, porque uno de los problemas que tiene el Pixel 8 Pro es que se raya mucho esta zona, en el S24 Ultra. Yo, si tuviera que escoger, y solo hablando a nivel personal, me gusta más el S24 Ultra, pero es un pequeño detalle que a mí personalmente me gusta más, y seguramente son los dos teléfonos que a nivel de diseño me gustan más ahora mismo del mercado, así que es muy difícil escoger entre un 9,75 y un 9,74. Y aquí cada uno tendrá que escoger qué factor de forma le gusta más. Cuando vamos a las pantallas tenemos paneles muy parecidos sobre el papel. Cuando vemos la resolución, cuando vemos lo que es la tasa de refresco, 120 Hz, variable de 1 a 120 Hz, vemos más o menos la misma resolución, vemos más o menos el mismo tamaño, pero aquí hay una serie de detalles a tener en cuenta. Es cierto que el Pixel 8 Pro tiene un brillo máximo increíble, y es cierto que el Samsung están más o menos parejos cuando hablamos de número, pero ¿dónde está la realidad? La realidad está aquí. ¿Veis la diferencia? ¿La veis? Creo que la estáis viendo. No necesito tener ni la mitad de brillo a veces activado en el S24 Ultra para verlo mejor en entornos luminosos que el Pixel 8 Pro. Y para mí eso es clave, y es una de las claves de este pedazo panel que se ha sacado Samsung de la manga. Es el mejor panel del mercado, tenemos muy buen brillo, tenemos muy buena visión en situaciones de luz porque tiene unos reflejos muy bajos, tenemos una adaptación al color muy buena, es el mejor panel que hay en el mercado. El del Pixel 8 Pro está muy bien, pero para mí en este caso está un paso por debajo de lo que ofrece Samsung. No solo también por eso, sino porque otro de los factores que ha tenido Samsung este año, y que ya viene un par de generaciones con él,
es que cuando estamos usando el dispositivo al pico de brillo máximo, o sea, la situación más exigente, este año se calienta mucho menos. Y otra cosa, en el caso del Pixel, cosa que también le pasaba a Samsung el año pasado, cuando tenemos ese pico de brillo, perdemos contraste y cambiamos un poco el color. Samsung este año ha conseguido que eso se note menos, así que tenemos un dispositivo que cuando hay luz exterior con el mismo brillo se ve mejor, un dispositivo que tiene más brillo, un dispositivo que se adapta mejor a ese máximo brillo y un dispositivo que además aguanta más tiempo al máximo brillo porque la pantalla se calienta menos. Es una pantalla mejor, ¿vale? En la pantalla también tenemos una cámara delantera, bastante pequeña en los dos casos, y un lector de huellas que nos permitirán también los dos desbloqueos a nivel biométrico, muy parecidos, prácticamente no tenemos diferencias en este caso. Cuando hablamos del hardware, aquí también sí que tenemos diferencias. Snapdragon 8 generación 3 for Galaxy para el Samsung Galaxy S24 y el Pixel Tensor G2 para el Pixel 8 Pro. Y hay diferencias, hay muchísimas diferencias de rendimiento entre dos procesadores que lo cierto es que son muy buenos, uno muy pensado por la inteligencia artificial como es el del Pixel, aunque el de Samsung evidentemente también, ya lo veréis después por qué, pero en este caso no hay ningún tipo de duda. Si hablas de rendimiento, de potencia bruta, el Samsung Galaxy S24 es un dispositivo más solvente, es un dispositivo que en situaciones intermedias es más fluido, que se calienta menos en esas situaciones intermedias porque no necesita activar los procesadores de potencia. Y esto lo hablaremos después también en el hardware, en la batería, perdón, porque es interesante. Cuando le pides muchísimo, llega más arriba, cuando le pides intermedio, va más desahogado, y cuando están en reposo, los dos dispositivos son muy similares. Las acciones básicas sí que es cierto que están muy bien optimizados los dos, el usuario estándar no va a tener diferencias, pero cuando le pedimos ese extra, sin ninguna duda el S24 Ultra es mejor dispositivo. A nivel gráfico también es más completo, mejor experiencia de juego, sin ninguna duda. A nivel de potencia, aquí no tiene nada que hacer el Pixel, no hay ninguna discusión, es claramente mejor el Samsung Galaxy S24 Ultra. Y la batería, hay pequeñas diferencias, un poquito más de capacidad en el Pixel 8 Pro, 5000 mAh en Samsung, 5100 mAh en el Pixel 8 Pro. No me lo he mirado, lo he usado tanto, pero no me he mirado no me he actualizado el hardware, porque lo que me interesa es la experiencia de usuario. ¿Y qué hablar de las baterías? Pues mira, he tenido sensaciones muy encontradas, porque el S24 Ultra es un poquito peor que el S23 Ultra en algunas situaciones y esa comparativa sí que la tenía clara. El S23 Ultra era un pasito mejor, pero creo que entre el S23 Ultra y el S24 Ultra se coloca el Pixel 8 Pro, por diferentes factores. Primero, porque cuando le pedimos muchísimo al procesador, el S24 Ultra es una bestia, y como bestia que es, gasta muchísimo. Por otro lado, en situaciones intermedias es cierto que el S24 Ultra va más desahogado, utilizando los procesadores de eficiencia, los núcleos de eficiencia, y el Pixel 8 Pro necesita a veces tirar de los procesadores un poquito más potentes y entonces consume más. Y en situaciones de reposo tenemos ciertas variables. Yo los he intentado usar los dos con la misma tarjeta del mismo fabricante y con Movistar, que estoy teniendo ciertos problemas de cobertura, es muy parecido, pero sí que es cierto que ahí creo que el Pixel 8 Pro ha funcionado un poquito mejor que el Samsung Galaxy S24 Ultra en las situaciones intermedias. Parece increíble, pero tenemos una mejor optimización en el Tensor que lo que tenemos, por ejemplo, en este caso, en el Snapdragon 8 generación 3 for Galaxy. Son muy buenas baterías las dos, son muy parecidas, pero ahí tenemos esas pequeñas diferencias. Y después, cuando hablamos de la carga, que es otro de los factores de la batería, tenemos 45 vatios en el Samsung Galaxy S24 Ultra, menos carga rápida en el Pixel 8 Pro, carga inalámbrica reversible en los dos dispositivos, con lo cual, una carga que tarda como 15, 20 minutos, media hora menos en el Samsung Galaxy S24 Ultra y un poquito más de autonomía en el Pixel 8 Pro. Así que si miramos el conjunto general de la autonomía, podemos decir que estamos delante de un empate técnico. O yo creo que podemos decir que estamos delante de un empate técnico, aunque es cierto que si solo miramos la autonomía pura y dura, el Pixel 8 Pro ha estado un poco por delante. No mucho, quizás en los números sintéticos no se note, pero en lo que es el uso del día a día, sí que sin ninguna duda el Pixel 8 Pro está un paso por delante. Y pensaba que esto no lo iba a decir. El siguiente apartado es el software, y aquí tenemos dos dispositivos con muy buen software, Android 14, los dos están actualizando muy rápido. Hoy es día 6 de marzo, estoy grabando esto el día 6. Samsung ya ha actualizado con el parche del 1 de marzo. Increíble, muy buen trabajo por parte de Samsung, los dos garantizan 7 años, los dos tenemos la misma versión de Android y en este caso los dos tienen mucha personalidad. Pixel Experience cada vez es más redondo, cada vez aporta más cosas, sigue siendo el diseño limpio con muchas más funciones y Samsung tiene muchísimas cosas. Además de poder utilizar todos los servicios que tiene Android de manera normal, Google Wallet, Google Maps, Google Chrome, tiene todas sus funciones propias, todo su sistema propio. Tiene su wallet, tiene su navegador propio con sus funciones específicas, tiene todo lo que tiene que ver con su ecosistema Health, no solo con Fit. Tienes todo lo que quieras y además tienes una mucha cantidad de productos compatibles. Samsung Galaxy Watch 6 Classic, Samsung Galaxy Buds 2 Pro, tienes SmartThings y en este caso tenemos el S Pen
como añadido. Además de todo esto, los dos dispositivos destacan por una cosa por delante de muchos de otros de sus rivales, que es la inteligencia artificial. Y en este caso, Samsung tiene quizás más funciones y quizás en algunos casos un poco mejor integradas de lo que tenemos en Pixel. Muchas de las que tienen que ver con edición de imágenes, el Circle to Search, los tenemos en los dos dispositivos. ¿Dónde está la diferencia en este caso que tenemos en Samsung? Es que tenemos una transcripción mejor, es que tenemos más opciones de inteligencia a la hora de hacer resúmenes, a la hora de conseguir diferentes apartados. Os dejo por aquí un vídeo sobre todas las funciones de inteligencia artificial de los S24, que creo que va a ser mejor. Así que en ese caso, esta nueva ola de la inteligencia artificial, Samsung está un paso por delante. No es muy grande, no es muchísimo, pero sí que está un paso por delante. Y a nivel de ecosistema, es cierto que Pixel tiene auriculares, tiene los Chromebook y tiene alguna cosilla más, y después tiene también los relojes, pero es cierto que Samsung tiene muchísimo más hardware. Tenemos las teles, tenemos las lavadoras, tenemos las neveras, y sí, muchas son inteligentes, sí, muchas son conectadas, y sí, muchas funcionan algunas opciones específicas solo con dispositivos Galaxy. Así que mucho ojo si estás pensando en un hogar conectado con dispositivos Samsung, porque aquí vas a tener un extra, además de los Galaxy Book, además de las Tab S9, además de los Watch, además de todos los auriculares, donde tiene un portfolio más grande que tiene Pixel, y donde con SmartThings toda esta unión es superior. Así que para mí, a nivel de software, parece mentira, gana el S24 Ultra, que si me lo dicen hace unos años, pues no me lo creo. Y por último, las cámaras. Y aquí yo creo que está gran parte de la diferencia de estos dos dispositivos. Sabemos que Samsung ha cambiado algunas cosas respecto al año pasado para parecerse más a estos, entonces no tiene tantas diferencias donde las tenía, pero está más cerca de ellos donde era flojo. Así que curioso, ¿vale? Sí, hemos cambiado de 10 aumentos del año pasado a 5 aumentos para estar igual que el Pixel 8 Pro y que el iPhone 15 Pro Max, más bien que el Pixel 8 Pro, que es su gran rival, el iPhone. Pero bueno, como estamos hablando de Android y cuál de los dos es mejor Android, pues toca hablar de eso. Cuando hablamos de la cámara principal, tenemos 200 megapíxeles en Samsung, tenemos 50 megapíxeles en Pixel, y curiosamente Pixel utiliza un sensor de Samsung. Las dos cámaras son muy buenas, las dos tienen muy buen nivel de detalle, pero creo que aquí Pixel está un poco por delante por la interpretación que hace. No es gran cosa, y sobre todo creo que Samsung es más versátil. Las dos hacen fotos a 12 megapíxeles de manera nativa, las dos te permiten hacer fotos a 50, pero Samsung te permite hacer fotos a 200. Samsung también te permite hacer RAW a 12 y a 50, quizás con mejor resultado que lo que tenemos en Pixel, y después en algunos casos ese 200 megapíxeles nos permiten hacer zoom intermedio hasta los 5, bueno, en este caso hasta los 3 aumentos, mejor que lo que tenemos en Pixel. Con lo cual, las fotografías normales de coger y hacer la foto solo con la cámara principal son mejores en Pixel, pero todas las otras soluciones y alternativas que nos da quizás son mejores en el S24 Ultra. El gran angular es bastante flojo en los dos. Es la cámara más débil, es cierto que tenemos resoluciones diferentes, es cierto que tenemos resultados muy diferentes, es cierto que Samsung procesa muchísimo las fotografías, tenemos un muy buen modo noche en el Samsung que se acerca mucho al Pixel en situaciones normales. Si tuviera que escoger una de las dos cámaras, aunque no hay tantas diferencias como podríamos pensar sobre el papel, sin ninguna duda creo que Pixel aquí está un poquito por delante. Y lo digo siempre, los dos dispositivos, prácticamente todos los dispositivos que he probado últimamente en el gran angular son muy flojos, y es curioso porque los grandes angulares han desaparecido de la batalla. Cada vez hay más batalla por el zoom, por tener zoom de alta resolución, por tener 5, 10, 20 aumentos buenos, pero el gran angular ha desaparecido de la ecuación, y yo creo que es el siguiente punto por el que van a apostar los gama premium. Es lo que les toca, porque en este caso es lo que les falta. Y cuando hablamos de los teleobjetivos, aquí sin ninguna duda para mí el ganador es el Samsung Galaxy S24 Ultra, por diferentes factores. El primero es que en el Samsung Galaxy S24 Ultra tenemos dos teleobjetivos, 3 aumentos y 5 aumentos, y en el Pixel 8 Pro tenemos 5 aumentos. Esto lo que nos permite es que en Samsung tiene un recorrido superior, de 3 a 100 aumentos. En la mayor parte de puntos vamos a encontrar un mejor rendimiento en el Samsung Galaxy S24 Ultra, aunque hay situaciones con poca luz que han mejorado con el último software, pero que aún así siguen estando por detrás del Pixel 8 Pro. Pero la mayor parte de fotografías, en buenas situaciones de luz, en situaciones estándar, va a funcionar mejor el Samsung Galaxy S24 Ultra. Y sobre todo ese rango de 3 aumentos a 5 aumentos, donde muchos usuarios van a hacer muchas fotografías, porque son situaciones perfectas para hacer un retrato, para hacer un medio cuerpo, alguien que se aleja un poco y lo quieres usar en toda la pantalla. En esas situaciones, el Samsung Galaxy S24 Ultra es mejor. Y si nos vamos a 10 aumentos, 20 aumentos, 30 aumentos, en situaciones de buena luz, el Samsung Galaxy S24 Ultra es mejor. En algunas situaciones de poca luz, el procesado es raro, sobre todo con el zoom, pero hay que reconocer que
Pixel 8 Pro tampoco es maravilloso y también hace cosas raras y tiene defectos, con lo cual tenemos un rendimiento similar, aunque es cierto que en las situaciones más difíciles el Pixel 8 Pro está un poco por delante, mientras que en todas las demás el Samsung Galaxy S24 Ultra se muestra un dispositivo más estable con el zoom. Y después tenemos una cámara delantera en los dos dispositivos, en los cuales aquí Samsung sigue siendo el rey. Para mí es la mejor cámara selfie del mercado. Es curioso porque no ha mejorado respecto al año pasado y sigue siendo la mejor cámara selfie del mercado. Tenemos mejor rango dinámico, tenemos mejor detalle, tenemos mejor interpretación de pieles. Es cierto que Pixel hace buenas fotos, pero la previsualización es tan mala que hay veces que no te apetece ni hacer la foto. Y a ver, que no te apetezca hacer la foto pues no es positivo. Así que creo que aquí Pixel debería mejorar un poco la previsualización. Samsung, por ejemplo, no previsualiza el HDR, pero no ves tu cara y está apagada o tiene un color que no tiene nada que ver con la realidad. Así que aquí estamos buscando entre estos dos dispositivos un poco el equilibrio y creo que en general la experiencia con la cámara delantera es superior en el Samsung Galaxy S24 Ultra. Y por último vamos a hablar del vídeo. 8K, 4K 60, cámara lenta, tenemos prácticamente todo lo que podemos pensar y todo lo que podemos necesitar en el Samsung Galaxy S24 Ultra, prácticamente lo mismo en el Pixel 8 Pro, pero si hablamos del vídeo, de la calidad como tal, me gusta más la calidad que tenemos en el Samsung Galaxy S24 Ultra, en la cámara principal, tenemos muy buen 8K, que es algo que parecía que no iba a llegar a los smartphones y al final Samsung lo ha conseguido, tenemos mejor modo ultra estable, aunque Pixel lo ha mejorado mucho, tenemos en general unas mejores cámaras en el Samsung Galaxy S24 Ultra. Cuando hablamos de fotografía, cuando hablamos de vídeo con el gran angular, es cierto que se equiparan, quizás el sensor mejor del Pixel 8 Pro ayuda, pero el Pixel 8 Pro tiene un problema muy grave en situaciones complicadas con la cantidad de ruido que saca en esta cámara. Excesivo, algo que le pasaba a Samsung el año pasado, pero que este año han corregido y han limpiado y se nota. Y después, por otro lado, los teleobjetivos, esa idea de tener el doble rango y que además Samsung trabaja mejor esas situaciones intermedias de zoom, sin ninguna duda nos hace que tengamos un mejor vídeo, una mejor experiencia de vídeo en general en las cámaras traseras y también en la cámara delantera, donde volvemos a tener el mejor vídeo del mercado en el Samsung Galaxy S24 Ultra. Así que cuando hablamos de cámaras, es cierto que si miramos situaciones ultra complicadas, haciendo un resumen en foto, el Pixel 8 Pro está un poquito por delante, Samsung sigue siendo más versátil y en vídeo de manera global creo que Samsung está un poco por delante. Así que podemos decir que quizás si buscas foto, el Pixel 8 Pro es un dispositivo más adecuado, si buscas una experiencia global y total, el Samsung Galaxy S24 Ultra es mejor dispositivo. No creo que sea tan así, pero es para hacer un resumen en dos palabras, en dos frases, muy sencillo. Y ahora toco unas conclusiones de los dos dispositivos. Y el año pasado recuerdo que la pregunta era, ¿vale la pena gastar 500 euros más en el Samsung Galaxy S23 Ultra que en el Pixel 7 Pro? Pero este año la pregunta no es esa, este año es, ¿hay 200 euros de diferencia entre estos dos dispositivos? 250 euros se ven en lo que ofrecen los dos dispositivos. ¿Vale la pena el salto? ¿Vale la pena ahorrarse esos 250 euros? Y la realidad, desde el punto de vista de los dispositivos y desde el punto de vista que aportan, y los dos dispositivos que yo tengo aquí que puedo usar cuando quiera de los dos, siempre cojo el Samsung Galaxy S24. Es el dispositivo con el que estoy en el día a día. Es el dispositivo que en un momento puntual no se calienta porque sí, cosa que le acaba de pasar al Pixel mientras estaba haciendo esto simplemente por moverlo. De hecho, está mucho más caliente que el S24 Ultra. Cosas que le pasan como, por ejemplo, cuando empecé a grabar este vídeo tenía un 86 de batería, tenía un 1% más de batería que el S24 Ultra, que tenía 85, lo podéis haber visto seguramente en los primeros planos cuando lo giré, y ahora tiene un 80, mientras que el Samsung Galaxy S24 Ultra tiene un 85, porque hace esas cosas raras a veces cuando se pone a actualizar cosas detrás sin venir mucho a cuento. Después tenemos una pantalla que se ve mejor en las situaciones complicadas y que además te permite verse mejor en esas situaciones. Después tenemos un procesador más potente y que va a permitir que el dispositivo envejezca mejor. Después tenemos una mejor carga rápida. Después tenemos una experiencia de software que tiene más funciones y que tenemos más potencia de IA. Tenemos el S Pen, que puede que no lo uses, pero está ahí. Y tenemos unas cámaras más versátiles en global. El Pixel 8 Pro es mejor en algunos puntos, sin ninguna duda. El software es más limpio, la experiencia de usuario puede ser mejor para algunos. Sin ninguna duda, la cámara en situaciones complicadas está un paso por delante por la optimización que tenemos de las escenas, pero en general creo que ese extra que cuesta el S24 Ultra, en este caso, vale la pena pagarlo. Y si yo me tuviera que comprar uno de estos dos dispositivos, yo me iba por el S24 Ultra, sin ninguna duda, ¿vale? Porque la diferencia de precio a 256 GB, que creo que es lo que hoy en día en la gama premium se debería comprar un usuario que pretenda hacer fotos a 50 megapíxeles, es tan poca que vale la pena apostar por Samsung después de muchos años usando los dispositivos del fabricante coreano. Así que, oye, uno de los mejores móviles que tenemos ahora mismo, sin ninguna duda, o el mejor, y seguramente el tercero mejor, si tuviera que hacer un resumen ahora de móviles un poco por prestaciones. Así que, para mí,
En esta comparativa, el rey de Android sigue siendo el S24 Ultra, más fácil de recomendar porque hay menos diferencia de precio con su gran rival en Android, que en este caso es el Pixel 8 Pro. Así que, oye, ¿a ti qué te parece? Quiero que me lo pongas en los comentarios, que me expliques qué te parece cada uno de los dos, cuál de los dos te gusta más, cuál de los dos te comprarías tú, porque esto al final muchas cosas hay, tema de gustos, tema personal. Yo estoy más cómodo con el Samsung. No sé muy bien por qué, porque los tengo los dos ahí en la mesa y podría coger el que quisiera, pero siempre cojo el S24 Ultra, así que poco más tengo que decir. Te dejo por aquí la comparativa del S24 Ultra con el iPhone 15 Pro Max y te dejo por aquí la review de un mes después del S24 Ultra, el mejor móvil ahora mismo del mercado para mí. Así que espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.